sin Cristo, la resurrección es para condenación y para un tormento eterno. Tú no quieres estar ahí, ¿verdad? Si tú no has creído en Cristo, tú no quieres estar ahí, tú no tienes que ir ahí. Si tú reconoces tu pecado, y yo también soy pecador, si reconocemos nuestra necesidad de Cristo como nuestro Salvador, y reconocemos que ninguno de nuestros intentos son suficientes para poder entrar al cielo, pero solo confiamos en su muerte por nosotros y en su resurrección, podemos tener la seguridad de vida eterna y paz con Dios y gozo con el Señor en el cielo. Pero no solo para disfrutar de un lugar donde no hay enfermedad ni problemas, sino para estar con aquel Señor que murió por ti y te salvó. Lo mejor de todo es eso. Buenas tardes, amados hermanos y queridos amigos que nos visitan. El Señor les bendiga. Qué bueno es hoy, como cada domingo, reunirnos para celebrar la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como recordarán, en nuestra iglesia hemos estado predicando el libro de Génesis en nuestros servicios dominicales cada domingo. Y justo el domingo pasado terminamos el capítulo 19 de Génesis. Como recordarán, fue uno de esos textos que cuando se leen tú te sorprendes de que cosas así pudieran pasar. Nos recordó que a veces la depravación del hombre sin Cristo puede ser bastante oscura. Como recordarán, el texto nos hablaba acerca de cómo los hombres de Sodoma y Gomorra querían violar a los huéspedes de Lot. También vimos el incesto de las hijas de Lot con su padre, algo que era difícil de digerir y de comprender cómo algo así pudiera pasar. Pero capítulos como estos nos recuerdan cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador que nos limpie y nos perdone nuestros pecados. Porque antes de que nosotros saquemos el dedo y señalemos a aquellos, debemos mirar hacia nosotros y también recordar que sin Cristo todos tenemos el potencial de ser tan malos o peores que ellos. Necesitamos a un Salvador que nos limpie y perdone nuestros pecados. Como algunos recordarán, este viernes pasado tuvimos la alegría de celebrar un culto unido con 4 iglesias de la zona metropolitana de D.C. y recordamos cómo Cristo fue separado del Padre para pagar nuestros pecados. Que cuando Él colgó en la cruz y dijo esas palabras, Eloi, Eloi, lema sabactani, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento, Cristo cargó con la ira de Dios y con los pecados de todos aquellos que confían en Él. Así que no importa cuán profunda, horrible sea el pecado, tales como los hombres de Sodoma y Gomorra, o las hijas de Lot, o cuán oscuro pueda ser nuestro pecado, en Cristo hay perdón y salvación. En Cristo hay perdón de pecados en abundancia. Pero recordemos también, hermanos, que la historia no terminó en aquel viernes que Jesús murió en una cruz, sino que vino después un domingo. Recordamos que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, que Jesús está vivo y que el primer día de la semana, un domingo como hoy, hace más de 2000 años,
Jesús resucitó y salió de la tumba y vive para siempre. Y vive hoy. Por eso la iglesia se reúne cada primer día de la semana, cada domingo, para recordar y conmemorar que Jesús vive y para alabar al Señor un día como hoy. La resurrección, amados hermanos, es junto con la encarnación y la muerte de Cristo el momento decisivo en nuestra fe. Tal cual como hay momentos decisivos en nuestras vidas, como cuando nos hemos casado o bautizado, la resurrección es un momento decisivo también en nuestra fe. Y por eso hemos decidido hoy dedicar este tiempo y hacer una pausa en Génesis para considerar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy acerca de la resurrección de Jesús. Por eso les pido que por favor me acompañen a la primera carta de Corintios, primera de Corintios 15, 1 al 11. Vamos a leer este texto, pero también vamos a ir a otros pasajes. Y en este tiempo quisiera que consideremos las implicaciones de la resurrección. Las implicaciones de la resurrección para Dios, las implicaciones de la resurrección para la iglesia y las implicaciones de la resurrección para el mundo. Acompáñenme leyendo 1 Corintios 15, 1. Allí Pablo le escribe a los corintios diciendo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Esta es la palabra de Dios. Acompáñenme orando, por favor. Señor, te damos gracias por tu santa palabra que nos recuerda, que ha registrado el evento histórico y glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tal como Él murió, también al tercer día, como Él lo prometió, Él resucitó, que Él vive, que Él no se quedó en la tumba, sino que Él vive para siempre y ha vencido al pecado y a la muerte. Señor, por eso queremos hoy alabarte, darte gloria y honra y reconocer lo que esto significa para nuestras vidas. Por eso te pedimos que a la luz de tu palabra tú nos guíes para entender las implicaciones gloriosas de la resurrección para nosotros. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien entre nosotros que hoy no te conoce como Señor y Salvador, que pueda reconocer su necesidad de Cristo, que pueda poner su fe en el Hijo de Dios, quien murió por sus pecados y resucitó. Anímanos a todos, Señor, con tu palabra. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta predicación, amados hermanos. Vamos a saltar entre varios textos, pero vamos a ver el significado y las implicaciones de la resurrección para Dios, el significado y las implicaciones de la resurrección para la iglesia y el significado de la resurrección para el mundo. Pero antes de entrar de lleno en estos puntos,
Permítame aclarar a qué me refiero cuando hablo de la resurrección, particularmente a la resurrección de Jesús. En nuestra fe, la resurrección es la doctrina que se refiere a la obra milagrosa de Dios de levantar de entre los muertos con un cuerpo glorificado a Jesús, el Hijo de Dios, al tercer día después de su crucifixión. Esto es algo milagroso. Nunca antes se había visto que alguien resucitara de entre los muertos y que pudiera vencer la muerte. Es una obra de Dios que tiene inmensas implicaciones para nosotros y para el mundo. Y pasó tal cual como Jesús lo dijo. Pero veamos aquí en nuestro texto, en 1 Corintios 15, 4, que dice que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que este evento de la resurrección no es un invento de Pablo, no es una idea filosófica, sino que es un evento histórico y real, corroborado con testigos presenciales. Es un evento que también fue profetizado en las Escrituras de que habría una resurrección y de que el Hijo de Dios algún día resucitaría. Es decir, que fue hecho conforme a las Escrituras. Nosotros podemos ver también que la resurrección fue también profetizada y cumplida por nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 8:31, se nos dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Jesús dijo, yo voy a morir, yo voy a ir a Jerusalén, pero también al tercer día voy a resucitar. Yo voy a vencer la muerte. Como hemos dicho, amados hermanos, la resurrección es un evento histórico con un precedente bíblico y también con inmensas implicaciones eternas. Por eso es muy importante para nosotros hoy. Pero aún así, hoy en día hay personas en el mundo que luchan con esta doctrina. Si seguimos leyendo en 1 Corintios 15, 12, Pablo sigue diciendo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Es decir, había gente que le costaba creer esta doctrina de que en realidad hay una resurrección de entre los muertos. También vemos en otras partes del Nuevo Testamento que los saduceos, una secta del judaísmo, en el tiempo de Jesús también chocaban con esta doctrina. Veamos lo que dice Mateo 22, versículos 23 al 33. Allí dice, en una conversación entre Jesús y los saduceos, ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Esto era claramente una exageración para tratar de hacer caer a Jesús, para tenderle una trampa. Pero miren lo brillante y sabio que es nuestro Señor. Sigue diciendo, por tanto, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Es decir, que sí hay una resurrección, porque Jesús nos lo está diciendo, y también Dios es un Dios de vivos.
y no de muertos. Es un Dios de vivos. Hay una resurrección, hermanos, lo que nos da esperanza y también sentido, lo que nos ayuda a entender que nuestras vidas tienen propósito más allá de lo que vemos aquí y de que hay una gran esperanza que nos espera en Cristo en el cielo con el Señor. Que todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito eterno para Dios. Que nuestra labor en el Señor no carece de sentido, porque Jesús resucitó. Ahora, hermanos, sabemos que hay una resurrección en Jesús. Y que si contrastamos esto con hombres importantes como líderes de movimientos mundiales como Buda, Mahoma, Joseph Stalin, todos los césares romanos, podemos ver que cada uno de ellos están enterrados en algún lugar y que allí están sus restos. Pero en ningún lugar se puede encontrar la tumba de Jesús. En ningún lugar se puede encontrar el cuerpo de Jesús, porque Jesús resucitó. El Señor está vivo. Él vive y Él resucitó, glorificado con poder y gloria y ascendió a la diestra del Padre. Es decir, que Cristo está por encima de todo y de todos, porque Él venció a la muerte. En Él está nuestra esperanza y nuestra fe. Él es el único que ha vencido a la muerte. Les recomiendo también esta noche que vean la película El caso de Cristo de Lee Strobel. Una muy buena película, muy interesante, que narra un hecho de la vida real donde un periodista llamado Lee Strobel, del periódico de Chicago Tribune, tiene un evento que le cambió la vida y que tiene que ver con la resurrección. Él vio cómo su esposa escuchó el evangelio, vino al Señor, se bautizó. Y este hombre, en su incredulidad y resentimiento, porque sintió que Dios le quitó a su esposa, ahora quería hacer todo lo posible para destruir la fe cristiana. Y pensó, ok, si yo puedo desprobar la resurrección de Cristo, el cristianismo es como una baraja de naipes que se va a caer. Pero en la película, y realmente pasó, ustedes pueden ver cómo este hombre hizo una investigación impresionante, exhaustiva. Fue hasta Jerusalén, caminó por donde estaba Jesús, investigó manuscritos, hizo un doctorado en la resurrección. Y no pudo llegar a ninguna otra conclusión más que Cristo resucitó. Y no pudo evitar sino caer tendido ante el Señor, caer a sus pies y confesar a Cristo como Señor y Dios y Salvador. Hermanos, Cristo resucitó. La palabra de Dios nos lo dice y es así, es verídico. Ahora, la posición que nosotros tomamos acerca de la resurrección es determinante en nuestra salvación. No podemos tener un punto medio y decir quizás sí, quizás no. Debemos creer que Jesús resucitó. Es determinante para nuestra salvación. No podemos decir que somos de Cristo si no creemos que Él resucitó. La resurrección es fundamental en nuestra fe. Y por eso quisiera que en los siguientes minutos consideremos juntos el significado y las implicaciones de la resurrección para Dios, para la iglesia y para el mundo. El significado de la resurrección para Dios. La resurrección, amados hermanos, tiene grandes implicaciones para Dios. Ahora, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Él sabe las implicaciones para todo y para todos. Y esta es mi limitada y pobre manera de poder decir que para Dios la resurrección resulta en alabanza y gloria por su gracia. Porque la resurrección siempre ha sido parte del plan de salvación de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, se nos dice así: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, que desde antes de que el mundo fuera creado, a los que están en Cristo, Dios ya los había escogido para decir, yo lo amo a Él, yo la amo a ella y la escojo y lo escojo para que sean parte de mi familia. Y voy a enviar a mi Hijo Jesús a que muera por ellos y al tercer día resucite, para que algún día ellos puedan creer en Él y resucitar también con Él para una nueva vida y puedan alabarme y darme gloria y honra. Y no provoca, amados hermanos, si estás en Cristo, poder recordar cuánto Dios te ha perdonado, cuántos han sido nuestros pecados, quizás no tan feos como los de Lot y su familia o como los hombres de Sodoma, pero igual de condenables. Cuán grande ha sido la gracia de Dios que pagó por nuestros pecados y que nos ha dado una nueva vida. Y por ello podemos hoy alabar al Señor por haber resucitado a Jesús, para que algún día podamos estar con Él en el cielo. Por eso, a causa de la resurrección de Jesús, Dios recibe de nosotros honra y gloria por su gracia. Porque Él vive, nosotros confiamos en Él y queremos adorarle a Él. Ahora también la resurrección de Jesús resulta en la vindicación de Jesús. Si ustedes recuerdan, amados hermanos y amigos, el relato de la crucifixión. La crucifixión fue terrible, fue dolorosa. Jesús fue humillado, fue abofeteado, fue burlado, le pusieron una corona de espinas, le golpearon la cabeza con una caña, le pusieron una capa de púrpura y burlándose le decían, salve el rey de los judíos. Lo humillaron. No solo eso, sino que en la cruz cargó la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Pero al tercer amanecer, Él fue exaltado y recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se postre toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por favor, lean conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Allí Pablo escribe a los filipenses diciendo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así como Jesús fue humillado, también fue exaltado. Él recibió ahora el nombre que es sobre todo nombre. Ha recibido ahora recibe la adoración de todos los que le aman y confían en Él. Aquel que fue crucificado
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso debemos preguntarnos, amados hermanos y amigos, ¿has doblado tu rodilla ante Jesús? ¿Has confesado a Jesús como tu único Señor y Salvador? ¿Reconoces que sin Cristo no hay perdón de pecados y que solamente Jesús por su muerte en la cruz puede perdonarte tus pecados? Algún día todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y tendremos que dar cuentas por cada palabra, cada cosa que hicimos o que no hicimos, que dijimos o que no dijimos. ¿Y qué contará ante el trono celestial de Dios? No podremos decir, yo me porté bien, yo traté de hacer lo que mejor pude. No va a contar. Solo contará que Cristo murió por ti, que Cristo murió por mí, que éramos nosotros quienes merecíamos morir, pero fue Él quien murió en nuestro lugar. Entonces, si tú no has doblado tu rodilla ante Jesús, hoy es el día. No endurezcas tu corazón, pero reconoce que aparte de Él no hay otro Salvador. Algún día, aún los que lo crucificaron, Judas Iscariote, Poncio Pilato, y todos nosotros también, pero felizmente nos postraremos ante Él y le confesaremos como el Señor y Cristo, como el Señor quien murió por nosotros y resucitó. Otra implicación de la resurrección de Cristo es que Dios triunfó sobre la muerte, sobre la carne, sobre Satanás y el mundo. Que Dios triunfó, que Cristo triunfó. Y quiero decirles que esta semana, haciendo una investigación acerca de este tema, me encontré un título de un libro y una cosa interesante que se llama La muerte de la muerte, aparentemente interesante. Pero de un hombre llamado José Luis Cordero y David Wood, donde se afirmaba que gracias a los avances tecnológicos, a mediados de este siglo seremos capaces de parar el proceso de envejecimiento y extender indefinidamente la esperanza de vida. Algunos científicos, como el biogerontólogo Aubrey de Grey, están ya empezando a hablar por primera vez en la historia de que el envejecimiento es una enfermedad curable. Interesante, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Yo creo que todos lo sabemos. Todos estamos envejeciendo. Y aunque damos gracias a Dios por la gracia común de los avances en la medicina que han permitido mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo, la muerte o la separación del cuerpo y espíritu de Dios sigue siendo desde la caída el peor enemigo del hombre. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para evitarlo. Es más, es una de las cosas que todos tenemos en común, que nacemos y algún día partiremos de este mundo. Es inevitable. Pero Dios venció a la muerte. Pero Cristo venció a la muerte. Cristo lo logró, lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo sí lo hizo cuando Él resucitó. Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte y nos aseguró que para los que están en Cristo hay vida eterna, que la muerte no es el final. Miremos lo que dice 1 Corintios 15, versículos 50 al 55. Permítame leer. Dice allí Pablo: esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, por los méritos de Cristo sabemos que la muerte no es el final de los creyentes, que es tan solo un paso a la vida eterna con Cristo y nuestro gozo completo en Él. Así que no tenemos que temer si estamos en Cristo, de qué pasaría si nos morimos hoy, porque sabemos que tenemos la certeza, la seguridad de la resurrección. Queremos estar con el Señor en el cielo y que es lo mejor que nos podría pasar. Por eso Pablo podía decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No hay nada mejor que poder estar con Jesús en el cielo y también de poder disfrutar de estar aquí para servirle a Él por el tiempo que Él nos tiene aquí. Entonces, no tenemos que temer, sino confiar en el Señor, porque como Él dijo en Juan 14:9, porque Él vive en nosotros, también viviremos. Y qué glorioso será el día, amados hermanos, en que no hayan más separaciones por muerte, funerales, enfermedades, porque si estamos en Cristo, estaremos delante del Señor, quien resucitó y logró también nuestra resurrección. Hermanos, pienso y reflexiono, autoexaminándome también a mí mismo, recordando que estos textos nos ayudan a confiar en nuestro Señor y en atesorar lo que Él ha logrado para su gloria y nuestro gozo en la resurrección. Y quiero animarnos a que permitamos que en nuestro día a día sea moldeado por esta verdad de la resurrección. Que tenemos una esperanza de vida eterna con Cristo en el cielo y que lo mejor está todavía por venir. Que lo que tenemos aquí alrededor muchas veces es bueno y damos gracias al Señor, pero lo mejor nos espera con Cristo en el cielo. No permitamos, amados hermanos, que la familiaridad con estas doctrinas y estas verdades opaquen lo grandioso que es y cuán grande es. Si algún día te sientes cargado o atribulado, recuérdate que Cristo murió por ti y resucitó. Que Cristo tiene abundante bendición y vida eterna para ti. Que Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora quisiera que pasemos un tiempo considerando lo que significa y lo que implica la resurrección para la iglesia. Es decir, para cada uno de nosotros individualmente, pero también como familia, como comunidad. Primero, la resurrección nos da certeza de nuestra fe, nos da confianza en nuestra fe. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 17. Desde el 16, Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, tenemos seguridad, tenemos certeza de que Jesús en realidad ha resucitado, que Él vive y que el Señor vive y tenemos confianza en Él por lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Recordemos también que, como dice 1 Corintios 15, 5 al 8, hubieron testigos presenciales. Pedro, los 12 apóstoles, Pablo, vieron a Jesús. El mismo Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que estaba matando a los cristianos, encarcelándolos, tuvo un momento en el que vio al Cristo resucitado y vio la gloria y esplendor de Cristo. El Señor transformó su vida para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento y para plantar iglesias por todo el mundo.
Ellos nos dan testimonio y certeza de nuestra fe. Y también, amados hermanos, porque Cristo resucitó, tenemos seguridad del perdón de nuestros pecados. Romanos 4:23 nos dice, no solo por Él fue escrito que le fue contada, es decir, la fe, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que cuando pienses y medites en la resurrección, recuerda que Dios dijo amén cuando Jesús resucitó a su sacrificio. Dijo, el sacrificio de Jesús ya fue suficiente para pagar los pecados de los que creen en Él. Que el Señor ya nos justificó en Cristo, que Él ya resucitó y que Él vive. Entonces, en Cristo tenemos seguridad de que nuestros pecados han sido pagados, de que estamos en una buena relación con Dios. ¿Y cómo tenemos seguridad de eso? Porque Jesús resucitó. Porque Dios resucitó a su Hijo, validando todo lo que Él dijo y su sacrificio por nosotros. Ahora, la resurrección de Cristo también significa para nosotros, hermanos, que tenemos nueva vida en Cristo. Que ya no somos lo que éramos antes, que somos una nueva criatura. Que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él para una nueva vida. Recordemos lo que dice Romanos 6:1-4. Pablo dice así a los romanos, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si tú has creído en Cristo, tú has muerto al pecado con Jesús para resucitar con Él, para vivir una vida nueva. Por eso es que ahora en Cristo el pecado no nos caracteriza. Nosotros ahora ya no queremos pecar, no queremos vivir pecando, no nos complacemos en lo que ofende a Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿será que soy realmente cristiano? ¿Será que realmente yo soy de Cristo? Una de las mejores maneras de responder esa pregunta es si te duele pecar, si tú no quieres pecar. Si tú amas a Cristo más que a tu pecado y si confías en que Él murió por ti y pagó por tus pecados, tú eres un hijo de Dios. Pero si no te importa pecar, si no te importa que tu pecado llevó a Cristo a ser crucificado, entonces sí debes preocuparte, porque probablemente no eres un hijo de Dios. Pero hay esperanza para los que reconocen su necesidad de venir a Cristo, de confiar en aquel que es el único que puede pagar todos nuestros pecados. Confía en Él, cree que Él murió por ti, que su vida Dios la aceptó como el sacrificio perfecto por tus pecados y que Él resucitó y Él te dará vida eterna. Amados hermanos, ahora que estamos en Cristo, estamos llamados a vivir una vida nueva para Dios. Ya que hemos resucitado con Cristo, quiero animarnos a todos a que examinemos nuestras vidas y a que evaluemos si hay rasgos del viejo hombre en nosotros. Que trabajes con alguien más, quizás con tu esposa o con tu esposo, en analizar qué partes todavía no reflejan quién Cristo es. Puedes hacerlo también con un amigo, un hermano o una hermana dentro de la iglesia. Pero también que puedas animar
a la otra persona y decir, yo veo más de Cristo en ti, de esta manera. Yo veo evidencias de la gracia de Dios en ti. Veo cómo puedo ver más de Cristo en ti, por cómo tú amas al Señor, por cómo tú sirves al Señor. Recordémonos que en Cristo ahora somos una nueva criatura. También la resurrección implica para la iglesia que ahora vivimos en comunidad, que habiendo resucitado con Cristo, somos llamados a ser parte del cuerpo que es la iglesia. Estamos llamados a ser parte de la iglesia local, apoyando su ministerio, sirviendo con amor y viviendo en armonía y en comunión y amor fraternal. Que los dolores de unos son los dolores de todos y las alegrías de unos también son las alegrías de todos. Hemos resucitado, hermanos, no para vivir solos, sino como para vivir como parte de lo que somos, una familia en Cristo. Y también la resurrección implica para nosotros que tenemos una gloriosa esperanza. Y quisiera preguntarte por un momento, ¿qué es algo por lo que tú has esperado quizás toda tu vida? ¿Es algo que tú anhelas? Quisiera decirte que cuando Jesús venga por ti, va a ser mucho mejor. Que aún lo más bonito y preciado y cualquier cosa que tú quisieras desear o tener, cuando Jesús regrese por nosotros, no tendrá comparación la alegría y el gozo que tendremos de poder arrodillarnos ante Él y darle gracias por haber sufrido por nosotros y por haber también resucitado para que también podamos caminar con Jesús en el paraíso, para que también podamos verle y sentarnos con Él y comer y no parar de adorarle por siempre, porque el tiempo no será suficiente para poder aprender a sus pies y adorarle. Tenemos una gloriosa esperanza, hermanos, de que iremos, si estamos en Cristo, iremos al cielo para estar con el Señor. Y por eso debemos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio todos los días, porque sé que todos pasamos o pasaremos diversas pruebas. Pero si recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y la gloria de su resurrección, podemos ver que, como Pablo dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, lo que podamos estar pasando no se compara con lo mejor que está por venir cuando Cristo regrese por nosotros, por su resurrección. Entonces, animémonos unos a otros con estas palabras a diario. Animémonos a confiar en que tenemos una gloriosa esperanza, que tal como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él y estaremos con Él. En Lucas 24, al final, se dice que cuando Jesús resucitó, después condujo a sus, en Lucas 24:50, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. La vida cristiana es una vida de gozo y de paz y de completa esperanza en el Señor. Tenemos esperanza, tenemos gozo en Él, tenemos una gloriosa esperanza que ninguna situación, sea de inmigración, sea de problemas económicos, sea de enfermedad, nada de esto podrá quitarnos la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Si tú has creído en Cristo, esto es para ti. Puedes aferrarte a esto a diario y saber que estamos firmes, confiados en el Señor. Ahora quisiera preguntarnos, hermanos, ¿son estas verdades evidentes en nuestras vidas? ¿Es evidente para otros en nuestra iglesia y en nuestra casa que hay menos del viejo hombre y más de la nueva criatura en nosotros?
que hemos resucitado con Cristo para una vida nueva y que estamos creciendo en ser más como Cristo? Sabemos que el Señor va a consumar la buena obra que Él comenzó en nosotros, que Él lo va a hacer, que Él nos va a santificar completamente. Cuando Él regrese seremos tal como Él es. Animémonos unos a otros a la luz de la verdad de la resurrección a vivir como a Él le agrada, para su gloria. Y para ir finalizando, la resurrección también tiene un significado y implicaciones importantes para el mundo que está allá afuera y que necesita de Cristo, que necesita del Señor, que no tiene otra esperanza, que no hay ningún presidente, que no hay ninguna cura para el pecado que solo Cristo pueda dar. Nosotros vemos, hermanos, que la resurrección será de vivos y de muertos que han creído y que tampoco han creído en Cristo. Mateo 25, 31 al 46, vemos que va a haber un juicio final de impíos y de justos. Es decir, que los no creyentes también resucitarán. Pero, y esto lo digo como una amorosa advertencia, de que sin Cristo no hay ningún camino al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sino que sin Cristo, la resurrección es para condenación y para un tormento eterno. Tú no quieres estar ahí, ¿verdad? Si tú no has creído en Cristo, tú no quieres estar ahí, tú no tienes que ir ahí. Si tú reconoces tu pecado, y yo también soy pecador, si reconocemos nuestra necesidad de Cristo como nuestro Salvador, y reconocemos que ninguno de nuestros intentos son suficientes para poder entrar al cielo, pero solo confiamos en su muerte por nosotros y en su resurrección, podemos tener la seguridad de vida eterna y paz con Dios y gozo con el Señor en el cielo. Pero no solo para disfrutar de un lugar donde no hay enfermedad ni problemas, sino para estar con aquel Señor que murió por ti y te salvó. Lo mejor de todo es eso. Pero si no, no hay nada bueno esperando. Pero tú no tienes que ir ahí. Por eso te animamos a que si tienes preguntas de lo que es este evangelio, le preguntes a la persona que te invitó. Nos encantaría hablar contigo acerca del evangelio. Si quieres saber cómo puedo creer en Jesucristo, cómo puedo arrepentirme de mis pecados, aquí estamos para eso. Queremos apoyarte en que puedas confiar en Jesucristo. Pero también, amados hermanos, que estamos en Cristo, esto significa para nosotros que tenemos el privilegio, pero también la gran responsabilidad de llevar el evangelio al mundo. Porque sin Cristo el mundo no tiene esperanza. Y el Señor nos dio el encargo de ir y hacer discípulos de todas las naciones, predicándoles este evangelio. Recordemos lo que dice Mateo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que cada uno de nosotros que le pertenecemos a Cristo tenemos la tarea de ir donde trabajamos, donde estudiamos, donde compramos, a los vecinos que tenemos al lado y hablarles de Cristo, de predicarles del evangelio, de que Jesús murió y también resucitó. ¿Estás haciendo discípulos donde el Señor te ha puesto? ¿Estás llevando estas buenas nuevas donde el Señor te ha puesto? Y amado hermano y hermana, no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en la autoridad de Cristo. Él dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra y también debajo de la tierra le ha sido dada a Él. Entonces, cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo,
No vamos en nuestros méritos ni en nuestras fuerzas, sino en el Señor que murió y resucitó y que tiene toda la autoridad. Lee Strobel, como les dije, el mismo que trató de desacreditar, de desprobar la resurrección, más adelante de su conversión dijo: la resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús y su enseñanza inspirada. Es la prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte. Es el presagio de la resurrección de sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de todos los milagros. Qué lindo escuchar esto de una persona que alguna vez trató de destruir la fe, pero no pudo evitar sino caer rendido ante la majestad y la grandeza y la victoria de Jesucristo, como el Señor lo hizo con nosotros algún día. También nos manda a hacerlo con otros, a predicarles evangelio a otros. El Señor te ha puesto donde trabajas, estudias y vives para dar testimonio de la resurrección y para que tú seas un instrumento de su evangelio. Amados hermanos, además de la resurrección, recordamos que Jesús también ascendió al cielo, donde Él está sentado a la diestra del Padre y que algún día regresará por nosotros. Y cuánto no esperamos ese momento, ¿verdad? Ven, Señor, ven. Te estamos esperando. Te esperamos, Señor Jesús. Ven pronto, ¿verdad? Esperamos al Señor y en aquel día nuestro gozo será completo. Pero mientras tanto, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sigamos viviendo para Él y para hacerlo conocido, para hablar de su resurrección. Para concluir, hermanos, la resurrección es parte fundamental de nuestra fe. Es para la gloria de Dios y también tiene implicaciones eternas para el mundo. Vivamos a la luz de esa verdad, hoy, mañana y hasta que el Señor regrese por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos tu gran propósito y tu gran plan de salvación para que aquellos que han resucitado con Cristo algún día, por tu gracia, podamos alzar nuestras manos ante el trono celestial y adorarte y alabarte porque nos diste una nueva vida, porque nos perdonaste todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que esta realidad de la resurrección nos infunda aliento, nos dé gozo, nos dé esperanza para predicar a otros que necesitan de ti y para predicarnos a nosotros mismos que necesitamos de ti en cada momento. Solo tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra esperanza. Te adoramos, Señor Jesús. Cuán grande tú eres, cuán maravilloso tú eres, que venciste a la muerte, que nadie te quitó la vida, sino que tú la diste para volverla a tomar. Señor, moldea nuestro corazón, forma nuestra mente para que sea siempre más como Cristo, para que atesore la grandeza de Jesús, su victoria sobre el pecado y su resurrección gloriosa. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú siempre obrarás todo para nuestro bien y que la buena obra que tú comenzaste en nosotros la consumarás hasta el día de Jesucristo. En el santo nombre de Jesús. Amén.